compartir contigo un mensaje acerca de la palabra de Dios. Hoy quiero compartir contigo acerca de un mensaje que he titulado La adoración indetenible. Apocalipsis 1:9 nos dice: Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Cuando Juan escribió este verso de la palabra se encontraba preso, y en ella nos hace un llamado a ser perseverantes. Cuando nuestro objetivo es la adoración, no hay tristeza, no hay tribulación, no hay ningún momento incluso de dolor o de angustia que haga que nuestra adoración sea detenida. Hace días veía en una red social un video que me llamó la atención y se trataba de un laberinto, y en una de las entradas del laberinto habían puesto un hámster y el objetivo de este hámster era cruzar el laberinto y llegar al otro lado donde estaba la salida. Pero este hámster lo que hizo fue subirse arriba del laberinto y cruzarlo por encima, a pesar de los diferentes caminos que tiene el laberinto. Este hámster no dejó que esos caminos lo detuvieran, sino que él buscó la manera de ir a la parte superior y avanzar y llegar hasta el otro lado donde se encontraba la salida. Esto nos hace pensar en que a veces nosotros nos encontramos así, nos encontramos frente a un laberinto donde hay muchos caminos, donde hay muchos obstáculos, muchas dificultades que nos impiden cruzar al otro lado, que nos impiden llegar a la salida de la situación que estamos viviendo, pero muchas veces lo que hacemos es detener nuestra adoración y dejar de adorar a Dios en esos momentos de dificultad. Pero lo que nos dice la palabra es que seamos perseverantes, que a pesar de que estemos pasando momentos de dificultad, la adoración a Dios cambia las cosas. En la palabra de Dios encontramos varios ejemplos en los cuales podemos basarnos y de los cuales podemos obtener ese alimento para seguir caminando. Uno de estos ejemplos es David. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, David era un hombre que no le importaba danzar, y dice la palabra que incluso quedaba hasta casi al desnudo con tal de adorar a Dios, pero nada de lo que las personas que estaban a su alrededor decían, incluso su esposa, que en ocasiones se avergonzaba de la forma de adorar de David, impidió que él siguiera adorando a Dios, porque su mirada estaba puesta en el objetivo que era agradar a Dios, adorar a Dios y no agradar a las personas que estaban a su alrededor. Otro ejemplo de esto lo podemos encontrar en el libro de Daniel, con Daniel y sus tres amigos Sadrach, Mesach y Abednego. En el libro de Daniel nos dice que estos jóvenes tomaron la determinación de no contaminarse con la comida del rey, y no contaminarse con la comida del rey significaba no rendirles tributo, no rendirles adoración a los dioses paganos que en ese tiempo Nabucodonosor quería que ellos adoraran. También encontramos en otro pasaje la situación cuando Sadrach, Mesach y Abednego no quisieron rendirse y adorar a la estatua que Nabucodonosor había levantado. Dice la palabra de Dios que Nabucodonosor mandaba a que las trompetas sonaran, y que al sonar de las trompetas y de los demás instrumentos, todo aquel que se encontraba en ese lugar tenía que rendirse y adorar a la estatua que él había levantado. Pero vemos a tres jóvenes que tomaron la decisión de no rendirse ante esta estatua, que fueron Sadrach, Mesach y Abednego. Al darse cuenta Nabucodonosor que estos tres jóvenes no se inclinaban ante la estatua con el sonido de los instrumentos, mandó a llamarlos delante de su presencia, y dice que les dio una oportunidad más. Les dijo que cuando sonaran los instrumentos se inclinaran, se postraran ante su estatua. Pero estos jóvenes se negaron una vez más y le dijeron a Nabucodonosor que incluso aunque esto significara la muerte, ellos no se iban a inclinar ante la estatua que ellos habían levantado, ante
ante dioses paganos que Nabucodonosor adoraba. En Apocalipsis 4, en el versículo 8, nos menciona de que la adoración en el cielo nunca se detiene, y nos dice lo siguiente: cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos, por encima y por debajo de las alas, y día y noche repetían sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Este verso de la palabra nos hace referencia a que la adoración no se debe detener ni de día ni de noche, y para nosotros el día y la noche pueden representar los momentos buenos como también los momentos malos, los momentos de oscuridad y de dificultad. Nosotros fuimos creados originalmente por Dios para darle alabanza a Él de continuo, sin importar lo que afrontemos en nuestra vida día tras día. Nuestra adoración siempre debe ocupar un espacio primordial en nuestra vida. Y es ahora cuando más nosotros debemos ser indetenibles en cuanto a nuestra adoración. Apocalipsis 2:7 dice: el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho de comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. En el capítulo 2, versículo 7, la palabra de Dios nos dice: al que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho de comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Dice el verso 11, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. El versículo 17 nos dice: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré el maná escondido y le daré también una piedrecita blanca, en la que está escrito un nombre nuevo que solo lo conoce el que lo recibe. Del versículo 26 al versículo 28 nos dice: al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como a vasijas de barro. También le daré de la estrella de la mañana. En el capítulo 3, versículo 5, la palabra nos dice: el que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El verso 12 nos dice: al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Finalmente, en el capítulo 3, versículo 21 nos dice la palabra de Dios: al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El Señor nos está llamando hoy a ser hijos indetenibles. En medio del desierto, el Señor prueba nuestro corazón, si verdaderamente nuestra adoración proviene de nuestro espíritu o si proviene de las circunstancias que nos rodean. La adoración a Dios cambia las cosas, y aunque estemos pasando en este momento por el desierto, si tomamos la determinación de seguir adorando y no detenernos, vamos a ver cómo las circunstancias cambian y cómo vamos a poder atravesar ese desierto y encontrar la recompensa de parte de Dios. Así que la invitación hoy es a que nuestra adoración no cese en los momentos de angustia, a que no cese en los momentos de dificultad, y aunque estemos atravesando el desierto, seamos adoradores en espíritu y en verdad. Si el Señor ha puesto en tu corazón tal vez otro personaje, otro ejemplo que se encuentra en la Biblia acerca de la adoración indetenible, te invito y te desafío a que lo compartas con tus seres queridos, a que lo compartas en este tiempo que estamos atravesando, y a que tu adoración sea una adoración fiel y una adoración firme. Que el Señor te bendiga.